Nuestra primera invitada es una excepcional cantante y compositora del mundo. Actualmente, y tras bastante tiempo a la sombra y al sol, ejerce como tal en la Casa de los Astros. En los últimos años, junto a sus guitarras y sus gatos, ha alegrado oídos y corazones en Malta, Vinaròs, Menorca o Madrid. Pero hoy, brillando como solo ella sabe hacerlo, es un placer para nosotros presentar desde su casa a la maravillosa Nerea Rojas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupenda. Estupenda aquí en casa. Bueno, nosotros estamos encantados de que estés aquí en casa, en tu casa, en nuestra casa con nosotros, en el local de la Casa de los Astros, en Espai Apolo, en esta primera edición. Y tengo unas preguntas para ti. Bueno, la primera de ellas, ¿quién es Nerea Rojas y cómo fueron sus comienzos en la música? Nerea Rojas es una persona. No soy yo. Hostia, las tonterías que puedo llegar a decir. Perdón. Bueno, Nerea Rojas soy yo. Y ¿cómo fueron mis comienzos en la música? Bueno, desde pequeñita siempre me ha gustado cantar y hacer el gilipollas, básicamente. Llamar la atención. Y me gustaba mucho, pues yo qué sé, pues cuando estaba mi familia en casa, pues hacerles conciertos, en las fiestas de mi calle, que recuerdo cuando era pequeña, no sé qué se celebraba, pero hacían verbenas y cosas, y pues me gustaba subirme al escenario. Eso te pega. Sí. Y luego, en mi preadolescencia, recuerdo algo que me gustaba mucho hacer todas las tardes, y era delante de la puerta de mi habitación había un espejo, y entonces me enchufaba el radio cassette y ahí cantaba yo con mi peine. Claro, en ese entonces era radio cassette y yo cantaba ahí con mi peine. Y eso fue mis comienzos en la música. Maravilloso. Vale, las que te seguimos y los que te seguimos te hemos escuchado cantar desde Carmen Boza hasta Miguel Bosé, pasando por Arreu, Kamikazes o Amy. ¿Cuál es tu estilo o cuál es el rollo que más te gusta o en qué estilo te sientes más cómoda? Me gusta la música. Me gusta mucho la música y escucho todo tipo de música. Ahora, el estilo que más me puede definir, sin tenerlo muy claro, es el pop. El pop Aunque hippie. no es el pop hippie, por supuesto. Aunque no es la música que más escucho ni... ¿Qué escuchas tú en tu casa? Pues, mira, últimamente me ha dado bastante por el reggaetón. Venga. Estoy a tope con Lola Índigo, me encanta. Saludo para Lola Índigo desde aquí. Me encanta un Muy montón. grande. Vale, genial. Mencionas la luna en varias de tus canciones y los astros en general son una referencia muy constante en tus letras y en tu vida. ¿Qué significan para ti? Y, bueno, ¿a qué se debe esta relación tan estrecha con ellos? Ostras. Qué pregunta más guay. Pues la verdad es que sí, siempre me ha gustado el tema de los horóscopos y ese rollo, pero nunca me había adentrado en ello hasta que no hicimos el grupo, la Casa de los Astros, y empecé a entender los astros, las energías de ellos y a interiorizarlas, y bueno, estoy a tope. Para la gente que no te conozca, ¿tú qué astro tienes? Yo soy Neptuno. ¿Y qué representa? Pues representa... Es el regente de Piscis y es mi signo. Soy mi Piscis. De aquí unos días es mi cumple, por cierto. Lo sabemos. El día 27. Y Neptuno pues representa un poco el misticismo, ¿no? Y la espiritualidad en este caso de la Casa de los Astros, y un poco de mi persona, ¿no? Genial. Vale.
En tu grupo, que nos acabas de mencionar, la Casa de los Astros, ¿El mío? ¿El tuyo? sois o somos 6 hombres y una sola mujer. ¿Por qué crees que se da esta situación? ¿Hay pocas mujeres en el sector de la música o son menos visibles que los hombres? A ver, yo creo que son menos visibles. En el tema de que seamos en la Casa de los Astros 6 hombres y una mujer, no ha sido porque hayamos querido que sea así. Simplemente al juntarnos los amigos y eso pues surgió así, no tiene nada que ver el sexo. Es una cosa de eso, de amigos. Vale, y para terminar con esta sección, ¿cuáles son tus siguientes pasos en relación a la música? ¿Tienes algún proyecto en solitario o con el grupo? ¿Nos puedes contar o adelantar alguna cosa? Bueno, en solitario la verdad es que no. Ahora mismo no. ¿Por qué no quieres? Porque, bueno, me siento un poco limitada con la guitarra y eso, pero con el grupo sí tengo grandes proyectos. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Pues grabar un par de canciones, grabar un acústico, ¿no? Quiero grabar videoclips y quiero que nos vayamos de gira. Y quiero. No, quiero muchas cosas. Lo que pasa que ahora mismo, o sea, con ensayar, aunque sea un día a la semana, ya me conformaría. Con tanta limitación, esto es complicado. Bueno, ya lo sabes. Vale, pues bueno, vamos a ir del tirón a la segunda sección. Te voy a hacer un cuestionario bastante rápido, más corto que las preguntas anteriores, que es para conocerte un poquito más y que la gente vea un poquito cuáles son tus preferencias, que las tienes muy diversas. Vale, la primera pregunta. ¿Dua Lipa o Miley Cyrus? ¡Oh! ¡Qué dolor! Porque me encantan las dos. Miley Cyrus es muy de mi adolescencia, cuando era Hannah Montana y todo el rollo. Me encantaba y me sigue encantando, la amo. Pero ahora mismo creo que me siento más identificada con Dua Lipa y con su música. Vale, y ahora mismo, respecto a los últimos discos de cada una, ¿cuál te ha gustado más? Me encantan los dos, pero el de Dua Lipa es el disco de la cuarentena. Es verdad. La de Star Wars, como la escuchábamos tú. Vale, segunda pregunta. Una canción que no puedas quitarte de la cabeza. Octubre, de Carmen Boza. Normal, temazo. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin? Mira, en el mundo hay 2 clases de personas. Los que les gusta la tortilla con cebolla y los que no tienen ni puta idea de la vida. Culpable. Vale. Un grupo o artista que te haya influenciado, personal o musicalmente. Un grupo... Bueno, Carmen Boza. ¿Carmen Boza? Puedes contestar Carmen Boza en todas si quieres, ¿eh? Sí. La de la cebolla también. Es que me encanta muchísimo y me encanta su música. Pues sí, es la que más me ha marcado en los últimos tiempos. ¿Qué canciones destacarías de Carmen? Destacaría Octubre, destacaría Astillas, no sé, un montón. La de Fieras. Carmen, desde aquí. La de Fieras, que fue la que nos inspiró a escribir el rock and roll. ¡Guau! Eso da para historia, ¿eh? También. La canción es muy guay y la historia también. A ver si la grabamos algún día. Sí, por favor. Vale, continúa la frase. Y aunque no quiera... Siempre me lío. Y acabamos cerrando bares, hablando de desvarío. Temazo histórico. Vale. Un sueño. ¿Un sueño? Ay... Hostia. Ahora me acabas de matar. Un sueño, pues será por sueños, ¿sabes? Vivir en el campo y tener muchos gatos. Y estar tranquila y tener un huerto. Eso estaría maravilloso. ¿Qué tendrías en el huerto? Alcachofas. Venga. Tomates, Buenísimo. por supuesto. Puerros, cebolla, o sea, todo tipo de vegetales. Vale, genial. Y bueno, ya para terminar con esto, un grupo o artista del pueblo o de la zona que destacarías y por qué. Arreu. Arreu ha sido mi grupo favorito. Es verdad. De hecho, fue mi artista más escuchado en
Bueno, después de Carmen Boza, claro. ¿Cómo no? En 2018. En 2018, ¿verdad? Que fue el año que sacamos el EP, si no me equivoco. Sí. Os ponía en la ducha y para todo. Me encanta. Un saludo para Bueno, toda la gente de Arreo, grandes Me artistas. sigue encantando, mejores os sigo personas. escuchando. Vale, genial. Pues ahora, para terminar con esta parte, te voy a decir una serie de palabras y me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Este formato me lo he inventado yo y no se lo he copiado a nadie. Es la primera vez que se hace. Totalmente. Vale. Vinarós. Trosset de sel. Genial. Menorca. ¡Hala! Mi casa. Libertad. Amor. Rock and roll. Tú y yo. Oh, me encanta. COVID. 19. Espera, no. 19 ni mierdas. COVID es una mierda, básicamente. Astros. Nosotros. Supermercado. Family Cash. Yeah. Te he visto Trabajo bien. allí. Hostelería. Mi oficio. ¿Sirve? Gatos. Mi look y mi Aslan. Y por último, sugerencia del colega Paddy, nuevo orden mundial. Plandemia. ¡Hostia! No me la esperaba esa. Gracias, Paddy. Bueno, mi amor, pues hasta aquí la entrevista. Nos ha encantado. Y ahora Joder, ha te sido vamos- súper corta. Es que ya te lo Pregúntame dije. más, dame más. No se me ocurre nada ahora mismo. Yo me lo tengo que preparar esto. Cuando empiece la segunda temporada puedes volver. Vale, pero podemos volver. O sea, te puedes autoentrevistar siendo los astros, podemos volver todos juntos. Bueno, todo se puede plantear. Si consigues más micros, más pies, más sillas y menos restricciones, estamos increíbles. Molaría. Vale, pues para terminar, nos gustaría darte un par de minutos para que nos muestres algo en lo que estés trabajando, algo que nos ayude a conocerte un poquito mejor relacionado con la música. Alguna de tus canciones, lo que tú quieras. Genial. Pues voy a tocar la primera canción que escribí. Se llama Tu Misterio y bueno, espero que os guste. Un aplauso para Nerea Rojas, por el amor de Dios. Tu misterio en directo desde España Polo. Y a cada estrella fugaz siempre el mismo deseo. Contigo hablar y afrontar el pasado sin miedo. Que me digas la verdad, que cagues toda esa mierda de una vez ya y que se vaya mi angustia por tu misterio. La luna siempre estaba de nuestro lado. Amigos con derecho a hacernos daño. Con unas copas de más nos creíamos gatos. Maullando en mi habitación hasta ronronearnos. Pero arañamos de más. El sol trajo el silencio una vez más y así nació esa angustia por tu misterio. Quisiera borrar tu olor de mi mente, pero no hay cosa que me guste más. Te has enquistado en mí fuertemente, dulce obsesión difícil de olvidar. ¿Cómo lo haré para disimular? Quiero besarte solo una vez más. ¿Cómo lo haré para disimular? Si mis estrellas se van y no consigo nada, dejarme en visto otra vez, ya estoy acostumbrada.
conversaciones pendientes me quedarán y que en canciones convierta mi sufrimiento. Porque me cuesta aceptar la historia está acabada. Siempre me vas a gustar, no me sirve de nada. Que te odie un poco quizás, casi tanto como te quiero, y no es normal que piense en ti después de todo este tiempo. Quisiera borrar tu olor de mi mente, pero no hay cosa que me guste más. Te has enquistado en mí fuertemente, dulce obsesión difícil de olvidar. ¿Cómo lo haré para disimular? Quiero besarte solo una vez más. ¿Cómo lo haré para disimular? Quisiera borrar tu olor de mi mente, pero no hay cosa que me guste más. Te has enquistado en mí fuertemente, dulce obsesión difícil de olvidar. ¿Cómo lo haré para disimular? Quiero besarte solo una vez más. ¿Cómo lo haré para disimular? Me he equivocado. Tienes claros Mystics, tío. Me he equivocado, jo. ¿Dónde? Yo no lo he notado.